In the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, we're so thankful to be here tonight. estamos tan agradecidos de estar acá esta noche. Ask a special blessing upon Y us, te pedimos una bendición especial sobre nosotros, that you'll talk to us through this word, para que tú nos hables a través de esta in a palabra, continuation of your word. en una continuación de tu palabra. We bind the devil in the name of Jesus, Atamos al diablo en el nombre de Jesús and every hindering force, y toda fuerza que impida. and we especially ask you to anoint us to speak and to hear. Y especialmente te pedimos que nos unjas para hablar y para In oír. Jesus' En name, el nombre de Jesús. amen. Amén. Our lesson Nuestra is lección strongholds, se llama fortalezas. and we're going to read in 2 Corinthians chapter 10 Y vamos a leer en 2 de Corintios, and the first 12 verses. capítulo 10, los primeros 12 versículos. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Porque pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para la edificación, no para vuestra destrucción, y no para vuestra destrucción no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. In that verse 4, Paul talks about those strongholds, En ese versículo 4, Pablo habla acerca de las the fortalezas, pulling down of those strongholds. la destrucción de esas fortalezas. So we're going to talk for a while here Así que vamos a hablar por un momento acá about the strongholds of Satan in the life of a believer, acerca de las fortalezas de Satanás en la vida del creyente and ultimately in the church itself. y finalmente también en la iglesia misma. We must recognize these strongholds Debemos reconocer estas fortalezas and recognize that as believers we are equipped to deal with them. y reconocer que como creyentes estamos equipados para tratar con eso. The weapons of our warfare are not carnal, Las armas de nuestra milicia no son but they're carnales, mighty through God sino poderosas en Dios to the pulling down of strongholds. para la destrucción de fortalezas. Whatever these strongholds are, Cualquier cosa que sean estas fortalezas, God has equipped us to deal with them. Dios nos ha equipado para tratar con ellas. When an enemy invades a foreign land, Cuando un enemigo invade una tierra extranjera, his first business is to set up a stronghold. su primera tarea es establecer una fortaleza. He sets that stronghold inside of the country invaded, Establece esa fortaleza dentro del país invadido, and from there he works to pull the whole country down. y desde ahí él trabaja para destruir todo el país. Paul deals with these strongholds. Y Pablo trata con estas That's fortalezas. how Satan, Eso es como Satanás he makes an inroad into our lives empieza a meterse, se infiltra en nuestras vidas sets up a stronghold. y establece su fortaleza. And if we don't pull these Y down, si nosotros no las destruimos, he will ultimately destroy us from this place. eventualmente él nos va a destruir esto. Paul deals with these strongholds Pablo trata con estas fortalezas, because there, even in the early day, the enemy had invaded the church porque ahí incluso en el día inicial estaban para invadir la iglesia, with one purpose, con un propósito: to destroy that church. destruir esa iglesia. He didn't want just a little place in that church. Él no quería simplemente un pequeño lugar en esa He iglesia. came to reduce it to nothing. Él vino para reducir esa iglesia a la nada. And looking back across history, Y mirando un poco a lo largo de la he historia, has succeeded time and time again. él ha tenido éxito vez tras vez. When Jude wrote and said, earnestly contend for the faith, Cuando Judas escribió y dijo contender ardientemente por la fe, Pentecost is only 30 years
old. Pentecostés solo tenía 30 años. And now the enemy has already brought it to a point Y el enemigo ya había traído al punto that an apostle is saying we need to contend for that faith En el cual- we used to have. el apóstol decía, tenemos que contender ardientemente por esa fe que antes teníamos. So the enemy began immediately attacking that church. Así que el enemigo empezó inmediatamente a atacar esa iglesia. And of course he attacks through the lives of us that belong to that church. Y por supuesto él ataca a través de las vidas de nosotros, los que pertenecemos a esa iglesia. You look at the strongholds in the first creation. Vean ustedes las fortalezas de la primera creación. God made man in Dios- his likeness. Dios creó al hombre en su semejanza. Put him in a garden, Lo puso en el huerto and there God walked with that man. y ahí Dios anduvo con ese hombre. There was only one restriction placed upon him, Solo había una restricción puesta en but él. of the tree of good and evil you shall not eat. Pero del árbol del bien y del mal no comeréis. Satan came seeking a stronghold, Satanás vino buscando una a fortaleza, place of operation in the creation of God. un lugar de operación en la creación de Dios. Wherever your ministry takes you, Donde sea que te lleve tu ministerio, wherever you're planting a church or pastoring one, ya sea que tú estés plantando una iglesia o pastoreando una iglesia, Satan's going to come there, Satanás va a venir ahí and he's going to come for one purpose, y va a venir con un propósito, seeking a stronghold, buscar una fortaleza. probing every member, Va a estar probando cada miembro in an effort to get on the inside, en un esfuerzo de entrar and from there spew out his venomous poison, y desde ahí escupir su veneno, in an effort to destroy the whole body. en un esfuerzo de destruir todo el cuerpo. God says of Satan, Dios dice de Satanás he is the most subtle of all of his creatures. que él es el más sutil de todas las criaturas. Now when Satan came, Ahora bien, cuando Satanás vino, he began to reason with Eve. él empezó a razonar con Eva. We read that in Genesis 3 verses 1 through 5. Leemos esto en Génesis 3, versículos del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satan is a master salesman, Satanás es un hombre, es un vendedor perfecto. and that nobody in this room can outtalk him. Y no hay ninguna persona en este cuarto que pueda hacerle creer nada a él. He's smarter than you are in yourself. Él es mucho más inteligente de lo que tú eres. He seduced Eve, Él sedujo a Eva, he deceived her. él la engañó. Deception then entered in to God's creation. La decepción, el engaño entonces entró a la creación a través de la mujer. This was a stronghold of Satan. Esta fue la fortaleza de And Satanás. from there he began to attack Adam. Y desde ahí empezó a atacar a Adán. Adam was not in the deception. Adán no estaba en el engaño. It was Eve that was deceived. Fue Eva la que fue engañada. When the devil got into that, Cuando el diablo pudo entrar ya, and from that place he began to attack that man. luego desde ese lugar empezó a atacar al hombre. It was through her that the attack. Fue a través de ella que empezó el ataque. With his eyes wide open, Adam transgressed against God. Y con sus ojos bien abiertos, Adán pecó en contra de Dios In directamente. 1 Timothy 2 and 14, En 1 Timoteo 2:14, Paul said it was Eve who was deceived. Pablo dice que fue Eva la que fue engañada. Adam was in the transgression. Adán estuvo en la transgresión. He deceived Eve. Él engañó a Eva. She didn't realize what a terrible thing had happened. Ella no se había dado cuenta de lo terrible que había sucedido. Adam was not deceived. Adán no fue engañado. His transgression was in his own knowledge. Su transgresión estuvo en su propio conocimiento. But the process is very clear. Pero el proceso es muy claro. A beachhead of deception. Una fortaleza del engaño, Satan's stronghold. la fortaleza de Satanás, The transgression of Adam. la transgresión de Adán And the fall of the human race. y la caída de la raza humana. The magnitude of that sin La, has never dawned on us. la magnitud de ese pecado nunca ha sido, nunca le hemos entendido. The whole human race was in that pair. Toda la raza humana estaba incluida. All of us, no matter the color of our skin or our language, Todos nosotros, no importa el color de nuestra piel o nuestro idioma, came from one parent. vinimos de un padre. And in that deception, Y en ese engaño and in that transgression, y en esa transgresión, the whole human race was lost. la completa raza humana se perdió. 2 Corinthians 11 verses 1 through 5. Según de Corintios 11, versículos del 1 al 5. Let's listen to that. Vamos a leerlo.
Paul is talking here. Pablo es el que está hablando aquí, Oh, he said he's begging them to listen. y él está rogándole a que He escuchen said, ellos. would to God you would bear with me. Dice, ojalá me toleráis, es un poco de locura. That's beginning with verse 1 through 5. Del 1 al 5, sí toleradme, Yes. porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. You see, in these scriptures right here, Como ustedes ven en estos versículos aquí, Paul is exposing that stronghold in the Corinthian church. Pablo está exponiendo esa fortaleza en la iglesia de Corinto. And he refers to that first stronghold. Y él se refería a la primera fortaleza, Even as Satan beguiled Eve. así como Satanás engañó a Eva And he exposed what's there in the church. y expuso lo que había ahí en la iglesia, False teachers and false teaching falsos maestros y falsas enseñanzas, accepted in the body aceptadas en el cuerpo. becomes a stronghold of Satan. Eso viene a ser la fortaleza de Satanás. And these false teachers came preaching another gospel. Y estos falsos maestros vinieron predicando otro evangelio. You have it everywhere today. Y ahora lo tienen en todo lugar. Things that call itself the church Las cosas que ahora se llaman la that iglesia have nothing to do with the Word of y God. no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Idolatrous practices in the church. Las prácticas idólatras en la iglesia. And all of it claimed to be real. Y todos estos proclaman ser verdaderas. Mary was a good woman, María fue una buena mujer, but she was not God. pero ella no fue Dios. She died like every other woman. Ella murió como cualquier otra mujer. She had no more children. Ella tuvo más hijos She lived like every other y woman. vivió como otro ser humano. But religion exalted her to an equal place with God. Pero la religión la ha exaltado a ella a un lugar igual a Dios. See, when strongholds are permitted, Cuando las fortalezas son permitidas, when you allow the least false thing in that church, cuando tú permites la falsedad más mínima, más pequeña en esa iglesia, then like a cancer, it will spread. entonces como el cáncer se va a esparcir And it'll reach such proportions. y va a alcanzar tales proporciones. I was in Rome, Yo estuve en Roma and I went into the cell where Paul spent his last days. y estuve ahí en la cárcel donde Pablo pasó sus últimos A días. dungeon jail. Un calabozo abajo. The only light that got in was a hole through the street, maybe that big, La única luz que él podía recibir era un pequeño hueco que daba a la calle más o menos como de ese ancho. and it had an iron grate Y, over it. y tenía una tapa de hierro encima, una reja. So the only light that could get in De there tal forma que la única luz que podría entrar ahí was through that little vent. era a través de ese pequeño agujero. I knew Paul had to sit under it to Y read. yo sabía que Pablo tenía Right. que sentarse ahí bajo esto para poder escribir. I sat down where that great man had to sit. Así que yo me senté donde ese gran hombre tenía que sentarse. And I told my wife it's the only real thing in the city. Y yo le dije a mi esposa, esto es lo único que es real en toda esta ciudad. City dominated by Catholicism. Una ciudad dominada por el catolicismo. As the guard was, as the caretaker was taking us down, Mientras el guía nos estaba llevando abajo, in shipping out that tunnel to make that dungeon prison, al poder, a poder ir a través de ese túnel, cuando cavaron ese túnel para hacer ese calabozo, in the wall there was a deep cave-like broke out. en la pared había como una especie de orificio bien grande. And that guard said to us, Y ese guardia nos dijo, this is where the apostle Peter bumped his head when he came down. este es el lugar en el cual el apóstol Pedro se golpeó la cabeza cuando él vino hacia acá. I knew that preacher was hard-headed, Y yo sabía que ese predicador era cabeza dura, but I never dreamed that. pero nunca sabía que iba a hacer eso, Knock a hole out in the wall. hacer un hueco en la pared. But you see, just a little leaven Pero un poco de levadura, como will ustedes leaven ven, the whole thing. puede leudar toda la masa. The enemy was there in the Corinthian church, El enemigo estaba ahí en la iglesia de Corinto, and his stronghold and base of operation y su fortaleza y base de was operaciones false teachers. eran los falsos maestros. Paul said so in 2 Corinthians 11:3. Pablo lo dijo en 2 Corintios 11:3. Deception had entered, El engaño entró, established a stronghold, estableció su fortaleza and was bringing that church into transgression. y estaba trayendo a esa iglesia a transgresión. In 2 Corinthians chapter 3 verses 1 through 3, En 2 Corintios capítulo 3 versículo 1 al 3. Paul said, do we begin to commend ourselves? Pablo dice, vamos a recomendarnos a nosotros.
a nosotros mismos otra vez? Or need we as some others? ¿O necesitamos de otros? Do we need some kind of an epistle to recommend us to you? ¿Necesitamos alguna carta de recomendación para ir a ustedes? He said, you are our epistles, Él dice, ustedes son nuestras epístolas, written in our heart, escritas en nuestros known and corazones, read by all men, conocidas y leídas por todos los for hombres. as much as you are manifestly declared to be the epistle of Christ, Porque tanto como ustedes son declarados manifiestamente ser las epístolas de Cristo, ministered by us, ministrados por nosotros, written not with ink, escritos no con tinta, but with the Spirit of the living sino God, con el Espíritu del Dios viviente, not in tables of stone, no en tablas de piedra, but in fleshly tables of the heart. sino que en las tablas de carne del corazón. Notice that verse 2. Noten ese versículo 2. You are our epistles, Vosotros sois nuestras epístolas, written in our heart, escritas en nuestros known corazones, and read by all. conocidas y leídas por todos los hombres. As a child of God, Como hijos de Dios, our lives must be an open book. nuestras vidas tienen que ser un libro abierto. There can be no secret places No pueden haber lugares in the secretos life of a child of God. en la vida de un hijo de Dios. Everything must be transparent. Todo tiene que ser transparente. We must walk where people can see what we are. Debemos andar de tal forma que la gente pueda ver lo que somos. If there are things that you're ashamed of, Si hay cosas de las cuales tú te avergüenzas, things that you do in secret, cosas que tú haces en secreto, things that you refuse to allow to be brought to light, cosas que tú rehusas que sean traídas a luz, Satan has a stronghold in your life. Satanás tiene una fortaleza en tu vida And from that secret place, y desde ese lugar secreto, he will attack until he destroys you él va a atacar hasta que te destruya, unless you deal with that. a menos que tú trates con If esto. there's something in your life Si hay algo en tu vida that you don't want other people to know, que tú no quieres que otros sepan, then you better be rid of that. entonces mejor que tú te deshagas de Because esto, Satan has got a hold in that life, porque Satanás tiene una posesión en esa vida and he didn't just come there to hinder. y él no ha venido simplemente ahí para He impedir, came to destroy. él vino a destruir. When a Christian will go places, Cuando un cristiano va a when he lugares, will do things cuando hace cosas that he would be ashamed for other Christians to know, de las cuales él tendría vergüenza que otros cristianos sepan, that is a stronghold esa es una fortaleza from which the enemy will attack. de la cual el enemigo va a atacar. And you have to deal with that. Y tú tienes que tratar con The esto. only way to deal with it is get rid of it. Y la única forma de tratar con esto es deshaciéndote de ello. Because Satan is there, Porque Satanás está ahí and he is going to destroy. y él va a destruir. If therefore the Son shall make you free, Si el Hijo os liberare, you shall be free indeed. seréis verdaderamente libres. John 8:35. Juan 8:35. Now you listen to me. Escúchenme a mí. You can talk after we get through. Pueden conversar después, hermano. He whom the Son has set free Aquel a quien el Hijo libertare is free indeed. es libre verdaderamente. Jesus was speaking to Jews Jesús estaba hablando a los judíos who had believed on him. que habían creído en él. The Jews wanted to know what he meant by being free. Los judíos querían saber qué significaba ser libre. He said, we're Abraham's seed, Él dijo, nosotros somos simiente de and we Abraham are in bondage to no man. y nosotros no estamos en atadura a ningún hombre. We're free, they said. Somos libres, él dijo. Jesus explains, Jesús Jesus explained to them Jews, yeah. explicó a los judíos, He said, if you're committing sin, dice, si ustedes están cometiendo pecado, then you're a servant of sin. entonces son siervos del pecado, están But if sirviendo al the pecado. Son makes you free, Pero si el Hijo os then libertare, you're free indeed. seréis verdaderamente libres. The message of the gospel is, Entonces el mensaje del Evangelio es, though you are a sinner, you can be free. a pesar que tú eres pecador, tú puedes ser libre. You don't have to live in sin. Tú no tienes por qué vivir en pecado. The Son will take that old nature out of you. El Hijo va a tomar esa naturaleza vieja de ti y va a It isn't sacarla. that I don't sin, I don't want to sin. No es que ya yo no peque, sino no quiero The pecar. things I loved, I hate. Las cosas que yo amaba las I'm aborrezco. free now, Soy libre ahora, not to do those things. no para hacer ya esas cosas. He has set me free. Él me ha librado. That's the message of the Este es gospel. el mensaje del Evangelio. Bible said free indeed. La Biblia dice libre That verdaderamente. means free in every action. Eso quiere decir libre en toda acción. Free indeed, motive, thought, work. Libre verdaderamente en hecho, motivo, obra. Jesus first goes in, Jesús primeramente entra, binds a strong man, ata a la fortaleza al hombre Then casts fuerte him out. y luego lo echa afuera. and they that are his Y aquellos que son de are él free indeed. son verdaderamente libres. He spoils his goods, spoils the devil's goods, Él destruye takes them away los from him, bienes del diablo, cleans the house, limpia la casa and makes it free.
y la hace libre. Jesus set us free. Jesús nos hace We're libres. new creatures. Somos nuevas criaturas. He didn't just forgive us Él no solamente nos perdonó and give us a law to cleanse ourselves. y nos dio una ley para limpiarnos a nosotros mismos. He set us free. Él nos hizo libres. That's the word of the gospel. Esa es la palabra del Evangelio. It is into that new creation Y es a esta nueva creación that Satan now seeks a stronghold. que Satanás ahora busca tener una fortaleza. You read in Matthew 12 verses 43 through 45. Ustedes lean en Mateo 12, versículos 43 al 45. Just write that down in your notes and read it later. Escríbanlo y léanlo después, Mateo 12, 43 al 45. But it's into that new creation. Pero es dentro de esa nueva creación. Notice when he comes back to that house, Noten, cuando él vuelve a esa he casa, finds it empty, swept, garnished. la encuentra limpia, vacía y bonita. It's clean. Está limpia. When the enemy returns and finds us empty, Cuando el enemigo regresa y nos encuentra vacíos, though we're clean, a pesar que estemos we're limpios, open to deception. estamos abiertos al engaño. Because even nature will not permit a vacuum. Porque aún la naturaleza no va a permitir que no va a permitir el vacío. And when everything's took out, Y cuando todo es sacado, something else is going to come back in. algo va a tener que llenar ese vacío. That's what the Bible is telling us. Eso es lo que la Biblia nos dice. The cleansed house must become a habitation of God. La casa limpia tiene que venir a ser la habitación de Dios By the Holy Ghost. por el Espíritu Santo. Or Satan will return Y Satanás va a volver with 7 other spirits into that. con 7 espíritus peores. Failure to be filled with the Spirit. El fracaso de ser llenado con el Espíritu, Failure to be filled with the Word of God fracasar de no ser llenos de la palabra de Dios, gives that enemy a possibility of coming back. le da a ese enemigo la posibilidad de volver. He will come if you let him. Y volverá si tú le permites. He will not give up on you. Él no va a rendirse. He'll hound you to the rapture. Él te va a cazar hasta el arrebatamiento. He doesn't turn loose those that he held captive easily. Él no suelta ni desata a aquellos que ha mantenido cautivos muy So when fácilmente. the house is cleansed, Así que cuando la casa está limpia, then it must be filled with God, entonces tiene que ser llena de Dios, or that enemy will come back. o ese enemigo va a volver. And so God says to us, Entonces Dios nos dice a nosotros, give no place to the devil. no deis lugar al diablo. He cannot just return at will. Él no simplemente quizás vuelva, sino que va a volver. But if there's secret places in your life, Pero si hay lugares secretos en tu vida, then you've given a place to the devil. entonces tú has dado lugar al diablo. If there's a secret place in the church, Si hay un lugar secreto en esa iglesia, then you've given him a place. entonces tú le has dado a él lugar. And he's going to come in. Y él va a entrar. He knows that. Él lo sabe. That's the reason you must continually probe with the Word of God. Esa es la razón por la cual tú siempre tienes que estar escudriñándote con la palabra de So Dios, that everything is exposed for what it is. para que todo sea expuesto como lo que es. Because if that place is left, Porque si ese lugar es dejado ahí, Satan from there Satanás desde ahí is going to affect others. va a afectar a otros. You have unbelievers in there professing to be Christians. Ustedes tienen inconversos que profesan ser cristianos. If you don't preach enough gospel Si tú no predicas ese evangelio, to expose those de tal forma que expongas a who aquellos claim to be Christians but are not, que dicen ser cristianos pero no lo son, then those agents of darkness entonces esos agentes de las will tinieblas destroy that church eventually. van a destruir eventualmente esa iglesia. That's the reason I preached all the time Esa es la razón por la cual yo siempre he predicado about giving, about tithing, acerca del dar, del diezmo, because I didn't want anybody there to stay porque yo no quería que ninguno de ahí se quedara, that didn't believe that. que no creyera en esto. They're going to affect somebody else. Va a afectar a alguien más. One bad apple Una manzana will podrida destroy that whole bucket. va a destruir todo el balde. And you got somebody that doesn't believe what you're Y preaching, si tú tienes a alguien que no cree lo que he's predicas, going to be whispering in other people's ears. él va a estar susurrando a los oídos de otro hermano. He's going to be bringing a question mark against that man of God. Y va a empezar a traer dudas y preguntas contra ese hombre de Dios. And the first thing you know, there's a little group Y de dissatisfied. pronto te das cuenta que hay un pequeño grupito de insatisfechos. So you must probe and preach Así que tú tienes que analizar y and predicar discover what's in that y church. descubrir lo que hay en esa iglesia. And that man, that woman that refuses to line Y up ese hombre, esa mujer que rehúsa alinearse y are not of corregirse, you.
no es tuyo, they must leave you. entonces tiene que salir. It took me 35 years of pastoring to learn Me this. tomó 35 años de pastorear aprender But esto. you, Richard, can learn it here tonight. Pero tú, Richard, lo puedes aprender aquí esta noche. You don't have to live 35 more years to know this. Tú no tienes que vivir 35 años más para aprender esto. I learned Yo aprendí that if I cannot influence a man, que si yo no puedo influenciar a un hombre, then I don't deal with that man. entonces yo no trato ya con I'm not ese going to hombre. waste my time with that man. No voy a desperdiciar mi tiempo con ese hombre. Because he will ultimately be Satan's stronghold Porque in that church. finalmente ese hombre va a establecer una fortaleza en esa iglesia. That disgruntled human, Ese ser humano descontento, he don't like what's going on, a él no le gusta lo que sucede and he is going to not remain alone. y él no va a querer quedarse solo en eso. He will influence others. Él va a influir a otros. For nearly 4 decades, Por casi 4 décadas, as a minister of Christ, como ministro de Cristo, I've dealt with many who are demon possessed. he tratado con muchos poseídos por el demonio. Many were set free, many were not. Muchos fueron liberados, muchos no. I learned they got to want to be free. Y yo aprendí que ellos tenían que desear ser He liberados. wants them demons, let him have them. Si él quiere esos demonios, que los tenga, pues. But the preaching of the gospel Pero la predicación del Evangelio must make sure that he doesn't sit there and claim to be a Christian. tiene que asegurarse que esa persona no se siente ahí profesando ser cristiano cuando no lo es. The preaching of the gospel La predicación del Evangelio must make the man sitting by him tiene que hacer que el hombre sentado ahí know that he isn't right. sepa que no está bien él. Then he loses his ineffectiveness. Entonces pierde su ineficacia. And if the devil don't get any attention, he'll leave. Y si el diablo no recibe ninguna atención, va a dejar, va a irse. And only you can protect that Y church solo tú puedes proteger esa iglesia. from experiences with the demon possessed. A través de mis experiencias con los poseídos por el demonio, I've learned about Christians and their failure to find answers. he aprendido acerca de los cristianos y sus fracasos de encontrar respuestas. Christians allow strongholds to remain in that life. Los cristianos permiten que haya fortalezas que quedan en sus vidas. They're not possessed, No están poseídos, but secret places in that heart pero lugares secretos en ese that corazón, they don't deal with con los cuales ellos no tratan. and they don't want you to deal with. Y tampoco quieren que tú trates con eso. They want to, it can be a secret sin. Puede ser un pecado secreto. They'll usually call it my weakness. Y usualmente ellos le llaman mi debilidad. You know, you can name sin a lot of Y things. tú puedes llamar al pecado como tú quieras. This has always been a trick of things. Siempre este ha sido el truco. See, evolution La evolución made man another animal. hizo del hombre otro animal. People believe that. La gente empezó a They creérsela. have no more feelings about shooting you Entonces ya no tenía sentimientos acerca de dispararte a ti than they do any other animal. que de disparar a cualquier otro animal. If you're just a higher form of a deer, Si tú eres simplemente una forma más elevada de un venado, I've killed a lot of deers in my life. yo he matado muchos venados en mi vida Never wept over one of them. y nunca lloré al respecto de ninguno de ellos. Enjoyed eating them. Los disfruté comiéndomelos. But if you are just a higher form of an animal, Pero si tú simplemente eres una forma más elevada de animal, then you're no different from that. entonces no eres no eres diferente a esto. The devil sold that lie. El diablo vendió esta mentira. See, when I began to preach, Cuando yo comencé a predicar, there's a whole lot of things that I didn't know. I know now había muchas cosas que yo no sabía, las sé ahora. that these secret places people call their weakness Que estos lugares secretos que la gente le gusta llamar mi is to debilidad give sin another name. es darle al pecado otro nombre. In the war, En la guerra, they made the Japanese kooks. Kooks. That's just a slang. le llamaron a los japoneses cooks. There may not be a Spanish word for that, Quizás no existe una palabra en español para esto, but for the life of me, pero en mi vida I had a hard time shooting a human being. yo tenía mucha dificultad de poder dispararle a un ser humano. But shoot a kook didn't seem to bother me much. Pero dispararle a un cook para mí no era muy difícil. To call sin a weakness, see? Llamar al pecado una debilidad, Why didn't it so bad? bueno, no es tan It's a malo. weakness. Solo es una debilidad. No preacher can dislodge that stronghold. Ningún predicador puede destruir esta fortaleza. You must deal with it yourself. Tú tienes que tratar contigo mismo. But the preacher, if he's faithful with the Word of Pero God, si el predicador es fiel con la palabra de Dios, will expose it. va a exponerlo. He'll make you understand where it is. Va a hacerte a ti entender dónde está eso. In some instances, En algunas instancias, Satan's stronghold La- is something the believer's not aware of. la fortaleza de Satanás es algo del cual el creyente no está consciente. And this is where deception comes in. Y aquí es donde viene la decepción, el engaño.
This is how Eve was victimized. Así fue como Eva fue victimada. The Bible said she was deceived. La Biblia dice que ella fue engañada. Satan's trick is to give you something Los trucos de Satanás es darte a ti algo and make you think it's God. y hacer que tú pienses que es de But Dios. it's another gospel. Pero es otro evangelio. But in giving you that, Pero al darte he's esto, been playing down truth, él ha estado ya reduciendo la verdad, bringing an uncertainty. tomando en poco la verdad, trayendo una inseguridad en ti acerca de la palabra de Dios. You play around then with the wrong spirit. Y entonces empiezas a juguetear con el espíritu equivocado. We must, by the word of God, Debemos, por la palabra de Dios, uncover these unholy deceptions. descubrir estos engaños que están ahí escondidos. We're dealing with the strongholds in the lives Estamos tratando con las fortalezas en las of vidas us, you and I. de nosotros, tú y yo, Satan's stronghold, las fortalezas de Satanás, from which he is working desde las cuales él está to obrando destroy that church para destruir esa iglesia and destroy you individually. y destruirte a ti individualmente. And through the preaching of the word of God, Y a través de la predicación de la palabra de Dios, faithful preaching by the man of God, la predicación fiel por el hombre de Dios, the true believer el verdadero creyente, will come to a knowledge of this. va a venir a un conocimiento de esto. Now that terror will be offended. Ahora viene esa cizaña, se va a ofender. That unreal person will be offended by what you preach. Esa persona falsa se va a ofender por lo que tú prediques. Great peace have they that love thy law, Gran paz tienen aquellos que aman tu ley and nothing offends them. y nada los ofenderá o les hará tropezar. That man, that woman, Ese hombre, esa mujer that is right with God, que está bien con Dios, you're not going to offend them with the word of God. a ellos no los vas a ofender con la palabra de Dios. They're going to be very grateful that you dealt with them. Ellos van a estar muy agradecidos de que tú hayas tratado con su vida. Hallelujah. Aleluya. I want to go to heaven. Yo quiero ir al I cielo. want to be right with Yo God. quiero estar bien con Dios. And I've appreciated all of my life Y he apreciado toda mi vida that preacher would so preach cuando ese predicador predica de tal manera that I discover myself que yo me descubro a mí mismo as a pastor of several hundred people. como pastor de muchos cientos de personas. There's a demand on your life, Hay una exigencia en tu vida and you can get to doing good, y tú puedes hacerla bien and that very work becomes Satan's y stronghold. de pronto la misma obra se convierte en la fortaleza de You Satanás. begin to neglect that altar. Tú empiezas a ser negligente con el altar There's so many things reaching for you. porque hay tantas cosas que quieren captar tu atención. People are getting married. La gente se casa, People are dying. la gente muere, People need help. la gente necesita consejería, Everywhere ayuda. you turn, there's a pull on Y you. donde sea que tú vayas siempre te van a jalar. And Satan uses that Y Satanás usa esto as a stronghold. como una fortaleza. I remember we started revival meeting with a great evangelist. Yo recuerdo que comenzamos una campaña con un gran evangelista. He's a great friend of mine. Él es un gran amigo mío. Very sick man tonight. A esta noche es un hombre enfermo. But when he was coming, Pero cuando él estaba viniendo, I had a $100 bill. yo tenía un billete de $100 I'd had it for a long time. y lo había tenido ya por mucho tiempo. The first one I'd had in years that belonged to me. Quizás el primero que había por años que yo lo tenía en mi mano. Hace tiempo que no tenía un billete de All the $100 rest of them belonged to my creditors. porque todo el resto de billetes de $100 le pertenecían a mis acreedores. But I'd had this tucked away in that billfold. Pero finalmente yo pude tener este billete de 100. And I said, Lord, I'd give this to any preacher that preached me under conviction. Y yo dije, Señor, yo le daría este billete a cualquier predicador que me predique hasta convencerme de pecado. I'm not openly sinning against God. Yo no estaba pecando abiertamente delante de Dios. I'm not lying, cheating, stealing, or committing fornication. Yo no estaba robando, ni haciendo trampa, ni fornicando. But all of this religious work Pero toda esta obra religiosa, somehow took the edge off of it. de alguna forma como que me ha quitado el filo. And the first night that man of God preached, Y la primera noche que ese hombre de Dios predicó, I lay under that altar for 2 hours. yo me postré en ese altar por 2 horas. And when I shook his hand, Y cuando yo sacudí su mano, I left that $100 bill in his hand. yo dejé ese billete de $100 en su mano. He said, "What's this for?" Él me dijo, ¿por qué es esto? I said, "Don't ask any questions. Y yo le dije, no preguntes nada mejor. We need, you see, Necesitamos que veamos, to be searched. que seamos The escudriñados. Word of God to probe around, dig around. La palabra de Dios que tenga que escudriñarse y ver bien todo. And they that love the law of God Y aquellos que aman la ley de are Dios not offended. no son ofendidos. So I always can recognize a goat out there in that crowd. Así que yo siempre podré reconocer un cabrito en esa multitud. He'll always be offended. Siempre se va a ofender. Did you know we got one little dog out there, Ustedes tienen, por ejemplo, ahí al perro afuera, ¿no? but if you had 25 more dogs out there in that yard,
Pero si ustedes tuvieran 25 perros más en ese patio and they were all out there in a bunch, y todos estuvieran ahí en un montón and you threw a rock out there, y tú tiraras una piedra ahí, the only dog that hollers is the one hit. el único perro que ladra es al que le cayó la piedra. The rest of them dogs had paid no mind. El resto de perros no importa, no les cayó nada. You can watch that in the preaching of this Y gospel. tú puedes ver esto en la predicación del Evangelio también. One hit is Aquel que the es, one that howls. aquel que es golpeado es aquel que se queja. But if we'll preach, Pero si nosotros, if we'll be faithful, si somos fieles y predicamos proclaim this y gospel, proclamamos este Evangelio, then the true believer entonces el verdadero creyente will discover those things in their va a lives descubrir esas cosas en su that vida are strongholds of Satan. que son fortaleza de And Satanás. there's not a true believer on this earth Y no hay ningún creyente verdadero en esta tierra that doesn't want to know that. que no quiera conocer eso. Amen. Amén. Let us stand. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya, aleluya, Señor. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Lord, we appreciate you tonight. Señor, te apreciamos mucho esta noche And we pray for every soul. y oramos por cada alma. We pray for every one of us here. Oramos por cada uno de nosotros acá. If we've allowed Satan any place in our life, Si hemos permitido a Satanás cualquier lugar en nuestra vida, you reveal that to us. Señor, revélanos eso esta That noche we may break his hold. para que podamos romper That eso, we may become what you are. para que podamos venir a ser lo que tú In the eres. name of Jesus. En el nombre de Jesús. Oh, praise him here today. Alaba al hermano, alaba al Señor, alaba al Señor. Aleluya. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Hallelujah. Aleluya, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Thank you, Jesus.